Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. A veces decimos, ay, es miércoles, hay poquita gente, ¿verdad? Pero el Señor está en medio de su pueblo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Les invito para que así como están de pie, abramos las Sagradas Escrituras en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18, con la ayuda de Dios. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18. Si ya lo tienen, damos un gloria a Dios y damos lectura todos juntos. Después de dar lectura, elevamos una oración pidiendo al Señor su respaldo en este momento. Dice así la bendita palabra del Señor. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Oramos. Padre Celestial, ante ti nos allegamos una vez más en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo lo que has permitido en este servicio, Señor. Pero ahora ha llegado este momento tan especial, donde tu palabra habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades. Te rogamos que a través de este momento, Señor, sean suplidas todas, aumentes nuestra confianza. Danos, Señor, un oído atento, un corazón dispuesto para recibir tu palabra, y ayúdanos a no solo ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Usa mi vida, Señor, a ti te ha placido en esta noche usarme. Estoy delante de ti para que hagas como a ti te plazca. Al saber que nos escuchas, te damos muchas gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden ocupar su lugar, mis hermanos? Hermanos, ¿pueden levantar su mano? ¿Cuántos de ustedes han renovado un mueble y lo siguen ocupando? ¿O lo desechan? Bueno, es que hay muchas personas, y creo que muchos de nosotros, hemos tenido un mueble que sabemos que podemos seguir utilizando, pero necesita ser transformado, ser renovado, necesita algún arreglo, necesita ser reforzado. Y es que en la vida espiritual necesitamos la transformación a través del bautismo con Espíritu Santo. Por eso hoy aprenderemos Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo. Acabamos de dar lectura en el Santo Evangelio según San Mateo 4:18, que nos dice: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. El Santo Evangelio según San Mateo fue escrito entre el año 60 y 65 después de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor es precisamente Mateo, también conocido como Leví. ¿Cuál era el propósito de este evangelio? Bueno, probar que Jesús es el Mesías, es el Rey eterno. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en particular este evangelio fue escrito para los judíos, ya que recordemos que ellos no reconocían a Jesucristo como el Mesías. Entonces, ese es el propósito del Santo Evangelio según San Mateo. También recordamos que este evangelio es precisamente el enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es donde se da énfasis en el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. El Santo Evangelio según San Mateo comienza hablándonos de las genealogías de nuestro Señor Jesucristo, precisamente para demostrar a los judíos que Cristo nuestro Salvador descendía de David, como ellos sabían que así iba a suceder. Y también nos habla, bueno, de su nacimiento, ¿verdad? A través de una mujer virgen, a través de lo que ya conocemos, que el Espíritu Santo le hizo sombra, y cómo tuvieron que huir sus padres de los enemigos, porque Cristo desde muy pequeño, nuestro Señor Jesucristo, fue perseguido. En el capítulo 4 nos habla
de ya nuestro Señor Jesucristo como adulto, comenzando su ministerio, y nos habla de cómo fue tentado por el mismo Satanás. Pero también nos dice que el Señor Jesucristo obtuvo la victoria en esta tentación a través de su palabra. Damos gloria a Dios por ello, hermanos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Continuando en la lectura de este capítulo, podemos ver cómo el Señor Jesucristo escoge a sus primeros discípulos, y es como llegamos al versículo que acabamos de dar lectura. Nos dice que el Señor Jesucristo andaba junto a la mar, ¿verdad?, de Galilea, y vio a dos hermanos. Sin duda alguna él ya tenía un propósito con ellos, ¿verdad? Y entonces los vio, y aquí la misma palabra nos dice quiénes eran. Nos dice que era Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban trabajando en lo que sabían hacer, ¿verdad? Nos dice la palabra del Señor que ellos estaban trabajando, echando la red a la mar, porque eran pescadores. Ellos ya tenían pues un oficio, ¿verdad? Algo a qué dedicarse. Sin embargo, fueron escogidos por Dios para trabajar en el Santo Evangelio. Hoy precisamente vamos a hablar de Pedro. Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo. Aquí podemos ver la primera vez que la palabra del Señor nos menciona cómo apareció Pedro junto a nuestro Señor Jesucristo. Para esto también vamos a dar lectura a San Lucas 22, 31 y 34. Así como están sentados, hermanos, San Lucas 22, 31 al 34, con la ayuda del Señor. Vamos a dar lectura todos unidos. Dice la palabra del Señor así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y él dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo, porque el Señor sabía su falta de firmeza. Como pudimos dar lectura, bueno, San Pedro es llamado por el mismo Señor Jesucristo para trabajar en la obra, para trabajar en el ministerio. Junto a él, ¿verdad? Junto a él estaba trabajando, pero el Señor, que sabe todas las cosas porque él es omnisciente, sabía lo que había en el corazón de Pedro, y entonces sabía que necesitaba en un momento dado la transformación que es efectuada a través del bautismo con Espíritu Santo. Recordemos que para ese momento el Espíritu Santo no se había manifestado, ya que estaba todavía sobre la tierra nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor Jesucristo le habla a Simón Pedro y le dice que va a pasar por una situación difícil. Y vaya que decimos difícil. ¿Quién estaba a punto de zarandearlo? El mismo Satanás. Y podemos decir, bueno, es que frente a nosotros Satanás es poderoso, pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú no estás solo, yo he rogado al Padre por ti, ¿verdad? Que tu fe no flaquee. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hermanos, como les decía, el Señor Jesucristo sabe todas las cosas. El Señor le dio a conocer a Pedro la condición espiritual en la que se encontraba, y también le dijo que iba a pasar por pruebas. Hermanos, les pregunto, ¿la iglesia pasa por pruebas? ¿La iglesia pasa por necesidades? Sí, y el Señor Jesucristo sabe cada una de ellas, ¿verdad? Y conoce nuestra condición espiritual, conoce nuestra vida, conoce nuestros corazones, conoce nuestro tanto de fe. Cada uno, ¿verdad?, tiene una fe distinta, pero el Señor todo lo sabe. Y le empieza a decir
tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? No, Señor, si yo me voy a estar contigo aún hasta la muerte. Pero esa noche el Señor Jesús es aprendido y Pedro se llena de temor. Y entonces se cumple lo que el Señor Jesucristo le había dicho horas antes. Empieza a negar a su Señor, a su maestro, ¿verdad? Y empiezan a decir los enemigos, no habla como aquellos que andaban con Jesús. Y él que dice, no, yo ni lo conozco. Y es que cuando nuestra vida espiritual no tiene la firmeza suficiente, cuando somos atacados por el enemigo, podemos caer en esto, rechazar el evangelio, rechazar a Jesús. Y es que ha habido situaciones, hermanos, en los que por falta de fe llegamos a cometer cosas que a Dios le desagradan. Y cuando la gente nos ve, nos dice, bueno, pero ¿qué la palabra de Dios que tú estudias no dice que tú no debes de hacer eso? No, pero yo ni voy al templo. Es que yo voy al templo porque pues tengo que cumplir, pero yo no soy cristiano. Y entonces nuestra fe es probada, ¿verdad? Y entonces podemos llegar a caer en esa falta de firmeza a causa de nuestra necesidad. Pero aquí el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro lo que había de pasar. El versículo 33 nos dice cómo Pedro le contestaba al Señor Jesucristo. Pronto estoy a ir contigo aún a la cárcel y a la muerte. Y es que cuando estamos aquí en la iglesia nos preguntan, bueno, ¿quiénes están dispuestos a dar su vida por Cristo? Y decimos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ya cuando estamos pasando por una situación difícil, ahí es probada nuestra fe, ahí es probada nuestra firmeza espiritual, porque los que muchas veces llegamos a decir, sí, yo doy la vida por Cristo Jesús, en medio de la dificultad podemos incluso llegar a negarlo, como lo hizo San Pedro. El versículo 34 nos dice que Jesús le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El Señor Jesucristo conocía el corazón de San Pedro. El Señor Jesucristo conocía su vida por completo y le dijo, tú me vas a negar. Y es que el Señor sabía que tenía que pasar por ese proceso para lo que se iba a enfrentar más adelante. El Señor Jesucristo le dio a conocer a San Pedro que no estaría solo. El versículo 32 nos dice, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesucristo le decía a San Pedro, van a venir situaciones difíciles, pero no te preocupes, yo estoy intercediendo por ti. Y hoy en día tenemos ese mismo intercesor. Ya no está físicamente con nosotros, pero espiritualmente sabemos que solos no estamos. El Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también el Señor Jesús sabía que no era el final para San Pedro. ¿Por qué? Porque le decía, dice, he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, es decir, sabía que Pedro se iba a alejar a causa de esta situación, pero después iba a suceder algo que lo iba a hacer volver, y dice, confirma a tus hermanos. Y esto es cumplido ahorita que lo vamos a estudiar. Hermanos, qué maravilla saber que no estamos pasando por dificultades solos, que Cristo está intercediendo por nosotros. Aún la palabra de Dios en las cartas de San Juan, ¿verdad? Nos dice, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Jesucristo el justo. Así que si usted está atravesando por pruebas, por necesidades, si siente que su fe está flaqueando, doble sus rodillas y pídale al Señor que pelee la batalla por usted, que renueve su fe, como dice esta parte escritural. También en otro punto podemos ver Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo para predicar las verdades del Evangelio. Damos lectura al libro de los Hechos 2, del 14 al 16, con la ayuda del Señor. Así sentados, hermanos. Hechos 2,
del versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Aquí podemos ver a un Pedro totalmente diferente. Antes, bueno, lleno de temor, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le había confirmado lo que iba a hacer. Esto que acabamos de dar lectura acontece después de que el Espíritu Santo es manifestado en el día de Pentecostés. Es lo que podemos ver en el capítulo 2 de los Hechos, desde el versículo 1, nos narra cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban en el aposento alto esperando el cumplimiento de la palabra. Y bueno, cuando empiezan a hablar en lenguas, aquellos que estaban cerca pues empiezan a oír, ¿verdad? Que incluso hablaban la lengua de cada uno de ellos, lenguas que el pueblo de Dios desconocía porque no estaban hablando por su sabiduría, sino por el Espíritu, sino a través del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces muchos empiezan a preguntarse qué está pasando, qué está sucediendo, por qué los oímos hablar en nuestra lengua, pero algunos otros comienzan a burlarse y empiezan a decir: estos están borrachos. Pero podemos ver un Pedro totalmente distinto al Pedro que vimos cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Lejos de salir corriendo y huyendo y negar a Cristo nuestro Salvador, el versículo 14 nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: varones judíos y todos los habitantes de Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Imagínense, hermanos, con qué firmeza se paró él delante de todos aquellos que se burlaban del pueblo de Dios y les dijo: oigan todos. Y les empezó a decir el versículo 15: porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Es decir, ¿cómo creen que ellos van a estar borrachos? No lo están. El versículo 16 nos dice: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y bueno, si seguimos dando lectura a los versículos que continúan al versículo 16, podemos ver cómo les empieza a hablar de las profecías que habían sido dadas al pueblo judío, de que eso iba a acontecer. Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo para predicar las verdades del Evangelio, empezó a decirles: esto es el cumplimiento de la profecía, aquella que nos fue dada en Joel, aquella que nos fue dada en Zacarías, y empieza a decirles, ¿verdad? Esto es el cumplimiento de la palabra. ¿Con qué autoridad, hermanos? ¿Con qué firmeza se levantó San Pedro? Había sido totalmente transformado. El temor que podemos ver en los versículos que dábamos lectura a San Lucas, cuando Pedro pues niega, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, y ahora cómo defiende aún al pueblo del Señor, es realmente asombroso. Y es que ya había acontecido algo en él, ya había sido manifiesto el bautismo del Espíritu Santo en la vida de San Pedro. Había sido transformado y ahora podía predicar las verdades del Evangelio. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Siguiente punto, hermanos. Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios sabía que lo necesitaba para trabajar en su obra. Hechos 4, ahí mismo, más adelantito, Hechos 4, 8 y 10. Bendito sea nuestro Dios. Hechos 4, 8 y 10. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. El 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hermanos, después de que acontece el día de Pentecostés, Pedro comienza su ministerio, ¿verdad? Pues ya con esa confianza a través del bautismo con Espíritu Santo. Y el capítulo 3 nos narra cómo se efectuó un milagro a través de Pedro, a través de Juan, pero obrado por nuestro Dios, ¿verdad? Ellos fueron los instrumentos, como un hombre sano. Entonces ellos son arrestados y empiezan a ser cuestionados. ¿Cómo es que ellos habían hecho esto? Y bueno, empiezan a ser cuestionados, amenazados, amedrentados. Pero el versículo 8 nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Se imaginan estar frente a las autoridades de ese momento? Es como si ahorita dijéramos, bueno, nos llevaron a la delegación, ¿verdad?, por predicar la palabra de Dios. Nos llevaron a, pues, ¿qué podríamos decir? Ante el alcalde de la ciudad o contra el presidente de la república, ¿verdad? Son autoridades de nuestros tiempos, pero en este momento Pedro es llevado por poner en práctica su fe, por obrar un milagro, no por él, sino porque Dios lo había usado como instrumento. Y entonces el versículo 8 nos deja muy claro, ya había algo diferente en él, que ya habíamos visto en el segundo punto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y les habló, ¿verdad? Y es que, hermanos, ¿cómo reaccionaríamos nosotros que al estar predicando la palabra del Señor seamos llevados ante el ministerio público y que tengamos que explicarles qué estábamos haciendo? Tal vez más de uno en su temor, ¿verdad?, no sabría qué decir, se quedaría callado, empezaría a tartamudear, no sé, ¿verdad? Estar frente a una autoridad jurídica, ante alguna autoridad civil, pues nos podría intimidar. Pero en el caso de San Pedro, él ya estaba lleno del Espíritu Santo y habló con toda autoridad y les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces en el versículo 9, bueno, les dice, bueno, somos llamados porque hay una persona sana. Y el versículo, perdón, eso lo dice el versículo 9. Y el 10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, él reconocía que no era obra suya, era obra de Cristo nuestro Salvador, al que vosotros crucificasteis. Es decir, les estaba diciendo, el Señor Jesucristo, ustedes lo llevaron a la misma cruz. Estaba enfrentando a sus propios enemigos, pero también les dice, y Dios le resucitó de los muertos. Les estaba hablando del sacrificio perfecto de Cristo nuestro Salvador, y cómo él no se había quedado clavado en aquella cruz, sino que había resucitado con poder y gloria. Dice, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque el Señor sabía que lo necesitaba para trabajar en su obra. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido Pedro llevado ante estas autoridades? Pero aún aquel Pedro temeroso que negó al Señor Jesucristo, ¿hubiera hablado con esa autoridad? Para nada. Hubiera rechazado, hubiera negado, se hubiera llenado de temor. Sin embargo, el Señor había obrado, había cumplido su promesa y Pedro ya estaba totalmente transformados. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos también el bautismo del Espíritu Santo para trabajar en la obra del Señor, para tener ese respaldo. Ahora, si usted no lo tiene, hermanos, no quiere decir que no pueda trabajar para Cristo nuestro Salvador. Una vez que ya somos salvos, que tenemos el sello del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo nos impulsa a trabajar, ¿verdad?, de diferentes maneras en la obra del Señor. Pero cuando se tiene el bautismo del Espíritu Santo, el Señor nos prepara para otras situaciones. El Señor nos prepara para enfrentar
aún aquellas autoridades, así como San Pedro lo hizo. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros busquemos el bautismo del Espíritu Santo. San Pedro, a través de ser lleno del Espíritu Santo, pudo enfrentar a sus enemigos. Y hermanos, ¿será que los enemigos de la Iglesia de Cristo ya se terminaron? No, ¿verdad? Seguimos teniendo enemigos, seguimos teniendo luchas, necesidades con aquellos que están en contra del Evangelio. Hermanos, ¿habían hecho algo malo los apóstoles al brindarle sanidad a aquel enfermo? No, al contrario, ¿verdad? Sin embargo, fueron aprendidos por eso, fueron sometidos por eso. Hoy en día, hermanos, predicar el Evangelio, muchos lo ven como una ofensa, muchos lo ven como algo que está dañando a la sociedad, pero viven cegados, viven engañados por el mismo Satanás, ¿verdad? Porque no saben qué falta les hace conocer a Cristo nuestro Salvador. No saben, hermanos, la falta que les hace que Cristo more en sus vidas. Por eso es necesario que nosotros busquemos ese bautismo para que podamos trabajar en la obra del Señor. Hermanos, por último, Pedro, un varón transformado por el bautismo del Espíritu Santo para guiarlo en su ministerio. Hechos 15:7. ¿Lo podemos leer de pie, hermanos, con la ayuda del Señor? Hechos 15:7, con la ayuda de Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro, les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Bendito sea nuestro Dios. Ocupen su lugar, hermanos. Bueno, aquí vemos a San Pedro en otra situación. Primero lo vimos temeroso, negando a Cristo nuestro Salvador, pero teniendo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Después lo vemos ya defendiendo, ¿verdad?, el Evangelio, las verdades del Evangelio. Después lo vemos ya defendiendo también el Evangelio a nuestro Señor frente a las autoridades. Y ahora lo vemos como el Espíritu Santo guía a Pedro en su ministerio. Acabamos de dar lectura a este versículo donde, bueno, desde el versículo 1 en el capítulo 15, nos empieza a dar el contexto de que la iglesia de Cristo, pues muchos judíos reconocen a Cristo como su Salvador. Pero entonces sucede que como ellos venían de pues esos rituales, ¿verdad?, donde se seguía queriendo cumplir la ley porque realmente nunca se cumplió, empiezan a entrar en contienda. ¿Por qué? Porque aquellos que aún practicaban esto dicen, bueno, sí, ya creemos que Cristo es nuestro Salvador, pero los hombres deben de someterse aún a la circuncisión. Y entonces otros decían, no, porque Cristo ya hizo la obra perfecta, ya no es necesario que los hombres sean circuncidados. Y entonces, ¿qué sucede? Se hace una asamblea en Jerusalén. Y ahí se tratan algunos temas y entre ellos estos. Pero el versículo 6 nos dice, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Es decir, ya había un problema. ¿Por qué? Porque unos decían, sí es necesario la circuncisión, otros decían, no es necesario. Y el versículo que dimos lectura dice, y habiendo habido grande contienda, es decir, ya se estaba causando un problema, levantándose Pedro les dijo. Hermanos, ¿se imaginan con qué autoridad en ese momento ya vivía San Pedro? No por sus fuerzas, sino por la transformación que el Espíritu Santo había obrado en él. Y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen. Es decir, recordemos que en el principio la palabra del Señor fue predicada solo a los judíos, pero después el Señor permitió que fuera predicada a los gentiles, y el bautismo del Espíritu Santo, que primero fue para los judíos, también fue para los gentiles. Y entonces dice,
Y San Pedro les dice que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, porque recordemos que la primera vez que la manifestación del Espíritu Santo con los gentiles fue dada, fue cuando estaban reunidos Cornelio, su familia, y San Pedro les fue a predicar. Y entonces dice San Pedro, bueno, pues si yo les prediqué a los gentiles, el Señor permitió que eso sucediera, ¿por qué ahora hay esta contienda? ¿Se imaginan, hermanos? Que ya estaba habiendo incluso hasta división. Unos decían, sí, la ley se tiene que seguir cumpliendo y los hombres tienen que seguir con la circuncisión, y otros decían, no, es que el sacrificio de Cristo fue perfecto, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo, que ya había transformado a Pedro, ya lo iba guiando en su ministerio. Le dio sabiduría para afrontar los problemas de la iglesia. Cuando ya estaba llegando la contienda a la iglesia, bueno, cuando ya había llegado, cuando estaba llegando la división, entonces el Señor le da a través de su Espíritu Santo esa sabiduría a Pedro para poder hablar en el momento adecuado. Lo dirige para estar de líder, ¿verdad?, en los trabajos de la iglesia, porque aquí, como podemos ver, se juntaron los apóstoles y los ancianos. Es como si dijéramos, bueno, es que hubo reunión de pastores, hubo reunión de obreros, ¿verdad? Hubo reunión de quienes están al frente del movimiento para tomar estas decisiones. Cuando eso sucede, hermanos, las decisiones que se toman en esas reuniones no son por personas, siempre se eleva una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Y bueno, San Pedro tenía esa guianza, ¿verdad?, para liderar los trabajos de la iglesia. Con el respaldo del bautismo con Espíritu Santo, fue dirigido en todo su ministerio. Podemos ver, hermanos, cómo San Pedro fue evolucionando antes y después de recibir el bautismo con Espíritu Santo. De un Pedro temeroso que negaba a Cristo nuestro Salvador por temor a ser aprendido, a ser asesinado, a un Pedro que era líder de la iglesia, que el Espíritu Santo lo guiaba y que dio su vida por Cristo nuestro Salvador. Hermanos, ¿no les gustaría a ustedes también tener ese bautismo con Espíritu Santo? Permitir que el Espíritu Santo los guíe en su ministerio. Y no es pretexto, hermanos, decir, bueno, es que yo no soy obrera, yo no soy obrero ni pastor. Ministerios, hermanos, gracias a Dios en la iglesia hay muchos, y en cada uno de ellos necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para trabajar en su obra. Aún ante los enemigos podamos no amedrentarnos, al contrario, defender el evangelio, la obra de Cristo nuestro Salvador. Necesitamos ser transformados por el bautismo del Espíritu Santo para predicar las verdades del evangelio. En esta sociedad, hermanos, donde la gente vive sin Cristo, necesitamos predicar que la palabra del Señor sigue vigente, no está pasada de moda. Al contrario, nos habla de aquel que nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. Necesitamos ser transformados por el bautismo del Espíritu Santo a causa de la falta de firmeza en nuestra fe. Que cuando lleguen pruebas, que cuando lleguen luchas, podamos no ser como Pedro, que negó a Cristo nuestro Salvador, sino mantenernos firmes. El Señor, que conoce todas las cosas, conoce nuestras vidas, conoce nuestras necesidades, hermanos. Pero si usted ya tiene el bautismo con Espíritu Santo, en esta noche dígale a Dios, dígale a nuestro Señor: Señor, ayúdame para que ahora yo pueda manifestar esa transformación que se ha obrado en mí, que pueda yo trabajar en tu obra, que pueda yo defender el evangelio, que tú me guíes en mi ministerio. Señor, ayúdame. Y si usted todavía no tiene el bautismo con Espíritu Santo, hoy está en medio de nosotros aquel
que nos ha dado su palabra, y su palabra sigue vigente, sus promesas siguen vigentes, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Hermanos, hay lugar para que usted pase aquí al reclinatorio a dar gracias si usted ya ha sido bautizado con Espíritu Santo. Y si no, venga a pedirle al Señor. Vamos a entonar el himno número 79. Oh Dios, visítanos, no tardes, bendito sea nuestro Dios. Dice, manifiesta, oh Señor, tu poder, es tu promesa, Salvador. Hermanos, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Bendito y alabado sea nuestro Dios. No hay música, hermanos, pero ¿cuántos trajeron sus manos para alabar el nombre del Señor, su boca para abrirla y entonar alabanza a Cristo nuestro Dios? Himno 79, puestos de pie, hermanos, y así hay lugar para que pasen a orar delante del Señor. Oh Dios, visítanos, no tardes, mándanos, oh Señor, tu poder. Venimos hoy a tus altares, manifiesta, oh Señor, tu poder. Es tu promesa, Salvador, danos el gran consolador, que nos dará mayor fervor, si demuestra, oh Señor, tu poder. Dios de Elías te pedimos, que reveles hoy tu gran poder, que sepa el mundo que servimos al Dios vivo de gracia y poder. Si quítanos toda maldad, impártenos tu santidad y guárdanos en libertad, si demuestra, oh Señor, tu poder. Avívanos, Señor, escucha, manifiesta, oh Señor, tu poder. El ánimo y fe levanta, ejercita, oh Señor, tu poder. Inflama nuestro corazón, concédenos más compasión, gocemos dulce comunión, si demuestra, oh Señor, tu poder. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a decirle como en esta alabanza, el ánimo y la fe levanta. Bendito sea Cristo. Padre celestial, ante ti nos allegamos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre celestial, porque en esta tarde nos has permitido estar aquí en tu casa para alabarte, para adorarte. Nos has permitido estar atentos al mensaje de tu palabra. Sin duda alguna conoces nuestra necesidad de ti, Señor. Conoces la necesidad que hay en nuestras vidas de ser transformados con el poder del bautismo con Espíritu Santo. Gracias, gracias por aquellos que ya lo han experimentado. Ayúdanos, Señor, a poner por obra lo que hoy nos has hablado, que podamos, Señor, estar firmes en medio de las pruebas, que podamos, Señor, defender las verdades del Evangelio, que podamos trabajar en tu obra, que seamos guiados en los ministerios que tú nos has dado. Señor, el bautismo con Espíritu Santo no es, Padre Santo, para alardear, no es para presumir, Señor, que hemos recibido esa promesa. Oh Señor, porque tú se las das a todos. Padre, antes con humildad reconozcamos cuánto te necesitamos, pero están mis hermanos, mis hermanas que están pidiendo, Señor, el cumplimiento de esta promesa. El ánimo y la fe levanta, dice este coro que acabamos de entonar.
pensamientos del enemigo, que no, que esta promesa no se cumple, que ya no es para nosotros, Señor. Dales la fe de que tu promesa sigue vigente. Es para todo aquel que cree, es para todo aquel que la anhela, es para todo aquel a quien tú se la quieras dar. Que tengamos ese propósito de trabajar en tu obra. Prepara nuestras vidas, santifícanos, Señor, santifícanos, Padre Celestial. Perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, nuestra poca firmeza. Antes reconocemos que necesitamos ser transformados con el poder del bautismo con Espíritu Santo, para que en medio de la prueba, Señor, ninguno se ha movido de su fe, ninguno se ha engañado, Señor. En estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, oh, santo es su nombre. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, con esta promesa. Y aquel que no la tiene, que la siga buscando, pero sabiendo que tú aún peleas por ellos. Bendito sea tu nombre, gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por estos momentos que nos permites venir a tus plantas. Gracias, Señor, muchas gracias, porque tu promesa se sigue manifestando como en el día de Pentecostés. Todos fueron llenos con el poder de tu Espíritu. Hoy, Señor, tú puedes bautizar a aquellos que están buscando esta promesa. Tú puedes, Señor, si tú quieres, Padre Celestial. Obra misericordia en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por mis hermanos que también están conectados a través de la transmisión, Señor. Visítalos, porque para ellos también es esta promesa, Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Ahora hemos de salir, Señor, te rogamos que mientras distantes los unos de los otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo y la comunión con tu Santo y Divino Espíritu sean con nosotros desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Hay libertad, hermanos, para dar gracias, salir como cada uno lo sienta. Y mañana hay servicio con la ayuda de Dios a las 7 de la noche. Recordemos que hay enseñanzas de grupos doctrinales. No, mañana no, hoy es miércoles. Mañana hay culto normal con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.